Muchas gracias, Roberto, y gracias a la asociación por la invitación. La idea era traer un tema que, como anticipó Roberto, tiene un alto impacto en la salud mundial, en nuestro país también, como vamos a ver, y reflotar algunos conceptos que con muy buen criterio y de muy buen nivel en el 2015 se reunieron los referentes o los máximos exponentes o referentes de todo el país de la especialidad de patología, y le dieron forma a este consenso argentino, del cual vamos a ir tocando algunos de los temas más importantes. Obviamente, por una cuestión de tiempo no vamos a tocar todos los tópicos, pero básicamente el consenso se dividió en módulos, y el primer módulo habló de epidemiología. Este es el mapa global de la epidemiología del hepatocarcinoma, y como vemos, como dijo la doctora Fernández, no tengo para marcar, pero en la región de Asia y en el azul más oscuro están los países que mayor prevalencia tienen de esta patología, y eso está debido principalmente a las patologías virales, hepatitis B y hepatitis C, en el centro de África, y como vemos en nosotros, en lo que es América del Norte, en la población de Estados Unidos y Canadá, y en Sudamérica, Brasil, tiene áreas de mayor impacto, mayor incidencia del hepatocarcinoma. En nuestro país se estima que alrededor del 3 al 4% de esta patología es la prevalencia. Con respecto a la importancia de la patología, vemos que es la cuarta causa de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud del 2012, se dio al cáncer de pulmón, de próstata, de recto, estómago y de hígado. Con respecto a la incidencia global, vemos aquí que en Asia del Este, Asia del Sur, Asia Central, con una predominancia siempre en el sexo masculino más que en la mujer. Y con respecto a la mortalidad, como vemos, la segunda causa de muerte de hígado, de enfermedad oncológica en el mundo, primero pulmón y bronquio y segundo el cáncer hepático. Con respecto a la incidencia del hepatocarcinoma en el futuro, y esto es una muestra que se puede extender a la mayoría de los países y al mundo, vemos que el pico que se estima, por ejemplo, en Estados Unidos para el 2030, es el pico máximo, y esto es por la pico que se estima de la gente que se infectó con hepatitis C hace 20, 30 años atrás. ¿Qué dijo el consenso? Dentro de los factores de la epidemiología en el mundo, como dijimos, la segunda causa de muerte por neoplasia, la primera causa de muerte por enfermedad hepática, el factor de riesgo predominante para el desarrollo del hepatocarcinoma, cualquiera sea la etiología, es la cirrosis. Dentro de las excepciones de la presentación de hepatocarcinoma sin cirrosis, la hepatitis B y el hígado graso no alcohólico. Y dentro de los factores que impactaron en la epidemiología, obviamente la distribución geográfica de hepatitis B y C, como vimos en el mapa mundial, la prevalencia del abuso del alcohol, la presencia de alimentos con aflatoxina B1, dado por el hongo, el Aspergillus flavus, el síndrome metabólico, el índice de masa corporal mayor de 35 y la diabetes, y la sumatoria de factores de riesgo. Como vemos, el hepatocarcinoma en el mundo, predominantemente por hepatitis B el 54%, la hepatitis C en el 31% y el alcohol en el 15%. Con respecto a las recomendaciones, a punto de partida de la epidemiología global, que la prevención primaria de hepatocarcinoma debe hacerse mediante vacunación de la hepatitis B, educación destinada a prevenir la transmisión de hepatitis B y C, el tratamiento antiviral para hepatitis B y hepatitis C, la prevención del uso del alcohol y el cambio en el estado de vida para disminuir el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes y el hígado graso no alcohólico. Obviamente la sustitución de dieta contaminada con aflatoxina y la educación médica para cumplimiento de screening de hepatocarcinoma. Este es un punto muy importante que ya lo vamos a ver. Y la investigación de esquemas apropiados de screening para sus grupos de alto riesgo, como la coinfección con hepatitis B, hepatitis D, hepatitis C y la asociación con hígado graso alcohólico y no alcohólico. Cuando vemos la epidemiología en América Latina y en Argentina, y esto también sacado del consenso, las conclusiones, vemos que la incidencia de hepatocarcinoma y la mortalidad asociada están aumentando en América del Norte, como vimos en la diapositiva anterior,
y como consecuencia de la epidemia de obesidad se espera un continuo aumento en el mediano plazo de casos asociados al hígado graso no alcohólico. Con respecto a lo que pasa en Argentina, hay pocos estudios. Uno de los estudios prospectivos realizados por la Asociación Latinoamericana para las Enfermedades del Hígado, en el cual participaron 9 países de Latinoamérica. Las principales causas de hepatocarcinoma en la Argentina fueron la hepatitis C, el alcoholismo crónico y la cirrosis criptogénica. Vean que cambia con lo que es respecto a la epidemiología mundial, donde la hepatitis B está solamente presente en el 14% de los casos. La edad mediana fue de 64 años y la predominancia del género masculino es del 72,5%. En Argentina el hepatocarcinoma es observado casi exclusivamente en cirrótico y las causas más frecuentes en nuestro país es la hepatitis C y la cirrosis alcohólica, que representan alrededor del 76% de los casos de todas las patologías. Como vimos, en todas las etiologías predomina el género masculino y la edad de presentación es entre la sexta y séptima década de la vida. Con respecto a los factores de riesgo en hepatocarcinoma, a modo general hay factores que dependen del huésped, el sexo masculino, la enfermedad hepática subyacente, como la cirrosis y los factores virales, y las comorbilidades médicas como la diabetes, la obesidad y factores ambientales, alcohol, tabaco y, como vimos, la aflatoxina. Con respecto a los estudios que le dieron validez o más fuerza de dónde salieron estos factores de riesgo, vemos que en este trabajo el género masculino es el más importante factor de riesgo, con una predominancia de 2 a 3 a 1, y que el mecanismo por el cual esto sucede es desconocido. Con respecto a la cirrosis, vemos que a nivel mundial el 87 a 93% de los pacientes con hepatocarcinoma tienen cirrosis en la autopsia y en estudios controlados. Con respecto a los factores virales, por ejemplo la hepatitis B, vemos que a medida que se presentan los factores serológicos, ya sea negativos para antígeno de superficie y antígeno E, el riesgo relativo es muy bajo, y cuando vemos que el antígeno de superficie y el antígeno E son positivos, el riesgo relativo de la aparición de hepatocarcinoma se incrementa considerablemente. Esto sucede también de acuerdo a la carga viral de la hepatitis B. En este trabajo está bien documentado que a mayor carga viral, mayor es la posibilidad del desarrollo de un hepatocarcinoma. Como resumen de lo que salió del consenso, los factores oncogénicos y factores de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma asociado a hepatitis B tiene un efecto indirecto, que es la inflamación que lleva a la cirrosis, y un efecto directo, que es que el virus se integre al genoma del huésped, y esto determina cambios en la serie de síntesis de proteica y de inhibición de factores que retrasan la aparición del cáncer, y se pone más en evidencia y más activos estos factores oncogénicos. Dentro de los factores de riesgo, como vimos, la cirrosis, tener mayor de 40 años, estar asociado al alcohol, la diabetes, la obesidad y la esteatosis, tener una historia familiar de hepatocarcinoma, y dentro de los factores virales, como vimos, la carga viral, la presencia de antígeno de superficie, el genotipo C y la coinfección con virus del HIV y de hepatitis D. Cuando hablamos de los factores virales del hepatocarcinoma asociado al virus de la hepatitis C, vemos que en el consenso se establecieron como factores de riesgo la cirrosis o la fibrosis avanzada, una edad de mayor de 50 años con 30 años de infección crónica por hepatitis C, una primoinfección de hepatitis C en pacientes mayores de 50 años, obviamente el sexo masculino, igual que en el B, la obesidad, la diabetes y el alcohol, asimismo como la coinfección con otros virus, predominantemente el B y el HIV, tener una alfa-fetoproteína elevada y la presencia de hipertransaminasemias, esteatosis, genotipo 1B para la hepatitis C y la raza afroamericana y asiática. Dentro de los mecanismos oncogénicos que determinó el consenso para la hepatitis C, a diferencia del B, el hepatitis C no tiene capacidad para integrarse al genoma del huésped. Por lo tanto, para persistir debe mantener una replicación permanente. Esta replicación permanente genera, a través de factores virales e indirectos, una respuesta inflamatoria y fibrosis del huésped,
y algunas de las proteínas de la hepatitis C, al actuar directa o indirectamente sobre el genoma del huésped, generan una inestabilidad genética con activación de mutaciones oncogénicas, inactivación de genes supresores de tumores y desregulación de vías de transmisión de señales. En los enfermos con hepatitis C con factores de riesgo es clave la implementación de programas de vigilancia. Cuando vimos los factores de riesgo asociados a la diabetes y el hepatocarcinoma están bien demostrados en este trabajo, donde se ve que el riesgo del desarrollo está significativamente incrementado en los pacientes diabéticos frente a los no diabéticos. Cuando le asociamos una evaluación del índice de masa corporal asociado a cualquier patrón de otros cánceres, vemos que en el impacto que tiene la obesidad en el cáncer de hígado es significativamente mayor con respecto a los otros cánceres, como puede ser el de colon, el de esófago, el de estómago, el de páncreas. Cuando hablamos de cirrosis criptogénica, que es una etiología muy frecuente en nuestro medio, vemos que muchas de estas características del body mass index elevado, diabetes, aumento de hipertrigliceridemia, están presentes, y otra de las características que tiene es que una de las etiologías donde el sexo femenino predomina frente al sexo masculino, diferente a otras etiologías de cirrosis, ¿no? El consenso argentino determinó que el hígado graso no alcohólico, que el 90% de los hepatocarcinomas en general tienen un factor de riesgo subyacente conocido y que dentro de entre un 10 y un 30% están agrupados en otras causas, dentro de las cuales la cirrosis criptogénica es la más importante, y que en esta existe una alta prevalencia de la obesidad y la diabetes, siendo el hígado graso no alcohólico y su variante progresiva, la esteatohepatitis no alcohólica, la principal causa de hepatocarcinoma en este grupo. Hay una amplia evidencia de la asociación de obesidad y diabetes con hepatocarcinomas, como lo mostramos recién, lo que aumenta hasta 3 veces la posibilidad de desarrollarlo, pero la exacta prevalencia del hepatocarcinoma en el hígado graso no alcohólico es desconocido. Sí se sabe que el riesgo de hepatocarcinoma en el hígado graso no alcohólico es menor que en la hepatitis C y que el hepatocarcinoma se puede desarrollar sobre una esteatosis simple o en un hígado graso no alcohólico con o sin la presencia de cirrosis. Si bien la tasa es baja, esta posibilidad existe. Dentro de los mecanismos oncogénicos del hígado graso no alcohólico, vemos que hay 3 mecanismos descriptos: la asociación entre inflamación y cáncer a través del factor nuclear kappa, que produce citoquinas proinflamatorias, y uno de los potenciales mecanismos involucrados en la inflamación hepática es la translocación bacteriana. Con respecto al segundo punto que establece el consenso, es el desorden metabólico, dándole un fuerte papel a hiperinsulinemia, que influye en el metabolismo celular a través de caminos de vía de activación que promueven la progresión del hígado graso al hepatocarcinoma, y el otro punto importante que destacan es el estrés oxidativo. Con respecto al otro factor de riesgo como el alcohol, acá vemos que la ingesta moderada de alcohol, la incidencia en cualquier cáncer, vemos que es el tercero que incide en el cáncer de hígado. Con respecto a la asociación de alcohol con hepatitis virales en el hepatocarcinoma, vemos que tiene un fuerte índice de sinergismo, como vemos. Y cuando se asocia alcohol, tabaco y obesidad, también vemos que actúa en forma sinérgica, siendo una sumatoria los 3 factores, un índice de riesgo mayor que cada uno de estos hallazgos por separado. El consenso nos establece con respecto